Las cosas son como las vemos y dependiendo de esa mirada serán nuestras experiencias. Somos Aurimar y Aileen. Combinando la psicología y el coaching, acompáñanos a explorar las emociones y los sentimientos en nuestro podcast Así como lo ves. Nuestro podcast de hoy se va a tratar de la resiliencia, que es una palabra que además que está de moda, de la que todos hablan y que ya cada vez más estamos consiguiendo gente que nos da el concepto así como de librito, ¿sí? Pero a mí me pone a pensar en qué pensamos cuando pensamos en resiliencia. Resiliencia, bueno, viene de la capacidad de estirarse, de ser flexible. Con lo que normalmente lo relacionan es como, por ejemplo, un resorte que se estira y vuelve nuevamente a su posición. Pero no me hace tan feliz esa imagen, ¿sí? Porque además cuando hablamos de personas resilientes, siempre más bien pensamos en personas que después de una situación no van a volver a ser los mismos, jamás. Después de una situación difícil, nosotros, con todo lo que estamos viviendo en este momento, no vamos a volver a ser los mismos. Claro. Pero la pregunta es, ¿en qué nos queremos convertir? ¿Cómo después de todo lo que nos ha pasado este último tiempo, salimos definitivamente más fortalecidos, más conscientes y no volvemos a ser los mismos, sino que mejores? Estamos más conscientes, tal vez nos conectamos más con la esencia, con lo que es importante para nosotros, que es lo que estamos consiguiendo que la gente nos cuenta, y que no volvamos a las mismas rutinas y a las mismas cosas que hacíamos, que a veces no nos hacían tan felices. Vamos a tener que seguir haciendo cosas, ¿verdad? En la vida todos hacemos cosas que a veces nos resultan rutinarias, fastidiosas, algunas con las que nos conectamos así como intensamente, pero de lo que estamos hablando es que cuando nos volvamos a mirar, sintamos que las experiencias difíciles y retadoras nos han convertido en mejores personas y nos han hecho más conscientes y más fuertes para seguir afrontando otras que van a venir. Porque lo que es cierto es que las dificultades y los retos no van a parar, ¿verdad? El que quiera sentir que las cosas se van a quedar estáticas en un solo lugar, va a tener que buscar un lugar donde esconderse, pero no va a estar fácil esa tarea. Entonces, en eso es que yo me pongo a pensar cuando hablamos de personas resilientes. Por supuesto, tenemos ejemplos como muy evidentes en el mundo de personas súper resilientes, pero yo creo que cada vez más, si miramos alrededor, tenemos personas normales y corrientes que igual cometen errores y que son sumamente resilientes, que se recuperan y siguen adelante y que están muy cerca de nosotros. Fíjate que yo no sé, yo tenía esa sensación, tal vez porque había trabajado la resiliencia, pero no tan profundamente como ahora que todos hablamos de resiliencia. Y yo tenía esa imagen en la cabeza que alguien resiliente era alguien que aguantaba, como quien dice, los golpes de la vida con estoicismo, ¿verdad? Aquí los aguanto y me los trago y salgo airoso de esto. Esa era la sensación con la que yo me conectaba cuando pensaba en resiliencia. Obviamente, después de estar estudiando todo el tema de la neurociencia que está detrás de esta palabra, me doy cuenta que no, que más bien la resiliencia es esa capacidad de abrirte a la vulnerabilidad, de caer con estilo, ¿verdad? De recibir los golpes de la vida con estilo y con suavidad, no con dureza. Y desde ese caí y acepto que caí y acepto la lección, me vuelvo a levantar, obviamente con fuerza y con energía, pero no con dureza ni con presión. Y vieras que esto para mí ha sido un cambio en mi paradigma interno de la resiliencia, porque lo tenía el concepto muy diferente. Lo tenía en base a la dureza y no en base a la suavidad. Y
creo que una persona resiliente hoy la entiendo desde el concepto más de la vulnerabilidad y la suavidad de cómo toman la vida y lejos desde la dureza. Y cuando hablas de la dureza, lo más significativo es que los que son duros somos nosotros mismos. O sea, los primeros que somos duros con nosotros, que nos castigamos fuertemente por los errores que cometemos y que tenemos muchísimos pensamientos y juicios acerca de lo que no estamos haciendo bien, lo que no hice completo, lo que tengo que hacer, que tengo que estar así. Somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué dirán? Qué incómodo, ¿verdad? El que dirán que está dentro de la mente de cada quien. Por supuesto. Entonces, esa conversación interna. Vivimos todo el tiempo en una conversación interna con nosotros mismos y creo que es lo primero que queremos conversar el día de hoy, es cómo esos pensamientos tienen una capacidad, una influencia sobre nosotros muy fuerte porque habla de todas nuestras creencias, de todos nuestros modelos mentales y de allí se deriva cómo yo percibo las situaciones, cómo yo evalúo a los otros y me evalúo a mí mismo. Entonces, tiene mucho que ver con lo que finalmente voy a sentir y luego cómo voy a actuar, esos pensamientos y todas esas conversaciones internas que genero dentro de mí. Y yo no sé, como cuántos pensamientos tendremos al día. Dicen que como 50,000. Imagínate qué cantidad de pensamientos. Ay, qué cansado. Con razón nos quedamos agotados después del día. Pero imagínate que de esos 50,000, yo creo que solo un 3%, un pequeño porcentaje, son pensamientos nuevos. Y de esos, el 80% de todos los pensamientos que tenemos son acerca de nosotros mismos. Imagínate que, de verdad, qué cansado estar uno pensando en uno todo el tiempo. Entonces, bueno, imagínate para los que somos perfeccionistas, ¿sí? Que tenemos una expectativa siempre de las cosas, que siempre estamos esperando algo de los demás y de mí mismo, que queremos que las cosas ocurran de una cierta manera. Uy, qué terrible en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Y lo cierto es que, bueno, ahorita tenemos incertidumbre con todo. O sea, tenemos incertidumbre con nuestra salud, tenemos incertidumbre con las relaciones, tenemos incertidumbre con el país, tenemos incertidumbre con todo. Entonces, con el dinero, con todo. Entonces, esa necesidad de controlar nos agota. O sea, esa necesidad de yo controlar lo que sucede, lo que genera es una ansiedad inmensa que en estos tiempos está llegando a desbordar nuestra angustia y en momentos a paralizarnos. De hecho, bueno, toda la incertidumbre que estamos viviendo, sí estamos viendo, ¿verdad, Aileen? Mucha gente con muchas dificultades para dormir, con trastornos muy fuertes en la alimentación, con conflictos en las relaciones importantes, con temas de aislamiento, porque para cuidarme, entonces gente que se ha aislado tremendamente con todo lo que está pasando. Entonces, qué fuerte como este caudal de cosas que estamos viviendo y qué peligroso, ¿verdad? Que yo me quiera controlar tanto que al final termine desbordándome. Y la imagen que me viene a la mente es como si estamos frente a un río. Hace poquito yo fui a un lugar que tenía un río muy cerca, la casa, y yo nunca había estado en un lugar así, que tuviese un río, no sé, yo creo que serían tal vez 200 metros o menos, un río muy cerca. Y una de las noches nos vinieron a avisar que el río había crecido mucho en la cabecera y que teníamos que salir de la casa. ¡Ay, qué susto! ¿No? Y teníamos que subir rápidamente como a lo más alto de la montaña porque no tenían idea, la gente que vive allí, no tenían idea de en cuánto tiempo el río se podía desbordar y que cuántas cosas se podía llevar. Entonces a mí me pone a pensar que ante esa situación, ante una inminente crecida de un río, por ejemplo, nuestra angustia nos lleve de tal manera y sea tan fuerte que yo termine paralizándome y que en ese momento, en vez de salir, ¿verdad?, me hubiese quedado parada mirando qué iba a ocurrir. Entonces, es como tener un peligro allí
inminente y no hacer nada y paralizarnos. Y sí es lo que le está pasando a mucha gente. Exacto. Y de lo que habla la resiliencia, precisamente si yo pudiera rescatar como esta nueva visión que estás compartiendo hoy, es movernos. Es precisamente no quedarnos detenidos. Yo creo que es uno de los retos que la resiliencia plantea. Yo creo que también es las soluciones no las vamos a tener, pero por lo menos trabajar y estar siempre en esa actitud de tratar de cambiar o tratar de buscar cosas, ¿verdad? Pero no quedarnos estancados, porque si no la cabeza de agua nos lleva. ¡Qué susto! Sí, señor. Sí, señor. Pero yo siento que eso es un tema muy complicado porque realmente tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que volver a entrenar la mente, ¿verdad? Sobre todo para los que somos muy perfeccionistas, porque nos gusta que las cosas salgan de la forma en que nosotros creemos y de la forma en que nosotros sentimos que tienen que salir, y ahora realmente no tenemos el control. Y esto, mira, cada día es más complicado. Nos pasa cuando hablamos con los clientes y los equipos de trabajo, que la incertidumbre está matando a muchos equipos de trabajo, ¿verdad? Está poniendo todavía más estrés y más caos. ¿Qué sentís vos de este tema de la gente perfeccionista y cómo deberíamos de trabajar la incertidumbre? Yo creo que, bueno, los que he acompañado, que siento que lo están manejando un poco mejor, vuelven a este concepto que decías al principio de la vulnerabilidad. O sea, la gente que más bien es capaz de mostrar lo que ha aprendido en una situación, mostrar las emociones, incluso cuando cometo un error, lo que no me ha sido fácil, más bien genera mayor autoconfianza. Entonces la resiliencia no tiene nada que ver con el ego. Nada que ver, no con sentirnos poderosos, que me las sé todas, que yo soy el que voy a dirigir, ¿verdad? Cuando hablamos de líderes, claro, que yo soy el que tiene todo claro y que va a decir cuál es el camino. No, precisamente es todo lo contrario. La autoconfianza se trata de mirar la situación de manera más real, poder valorar las cosas que me gustan y no me gustan, poder mirar en qué me he equivocado, poder revisar las emociones que he navegado y desde allí poder generar un aprendizaje. Entonces, muchas veces me pasa que hay dificultades en los equipos que cometen un error y cuando a los 3 días o a los 5 días yo les pregunto, pasó eso, ¿sí? Uh-huh. Y cuéntame una cosa, y se sentaron a hablar de lo que había pasado. Claro. Y se sentaron a ver no quién había cometido el error, sino cómo habíamos llegado hasta allí y qué teníamos que hacer la próxima vez. No. Uh-huh. Lo primero que preguntamos es quién es el culpable, claro, ¿verdad? O sea, y una vez que conseguimos el culpable, dele para adelante. Claro. Y ya no nos detenemos a valorar nada, no nos detenemos a mirar cómo lo podemos hacer diferente, en qué sí tomamos decisiones atinadas, en qué nos equivocamos para seguir adelante. Y esa es una característica básica de las personas resilientes, que nada tiene que ver con el ego, que la autoconfianza la generamos desde el aprendizaje. Pero es que imagínate qué complicado, porque la mayoría de las personas, digamos, que están ahorita en posiciones de liderazgo, obviamente no han llegado ahí por suerte, ¿verdad? Uno ha llegado ahí porque te sentaste una meta, porque empezaste a trabajar, porque posiblemente trabajaste muy duro para obtener una carrera, has trabajado muy duro para llegar a la posición en la que tenés, o con tu familia, o en tema cultural. Has trabajado duro en tu mente para lograr las cosas que querías lograr, porque nosotros estamos creyendo siempre que hay una causa y un efecto. Entonces, para ser exitoso, yo tengo que tener un comportamiento X. Pero ahora, con estos cambios y con todas estas nuevas enseñanzas, entonces encontramos que no es que no tengas que seguir trabajando duro, pero que no tenés que tener esa expectativa sobre el control de los resultados. Más bien tenés que abrirte y esperar y tener tolerancia hacia el error. Entonces, qué difícil, porque venimos trabajando, usted estudie, porque el que estudia saca buenas notas, y porque el que saca buenas notas tiene un buen trabajo, y porque el que trabaja mucho en la oficina va a tener buenos resultados, o el que trabaja mucho en su emprendimiento. Y lo que nos estamos dando cuenta
con este tema de la resiliencia es que es diferente. Lo que tenemos que mostrar es vulnerabilidad, no trabajo. O sea, no es que deje de trabajar, pero cómo entiendo este concepto de vulnerabilidad y me entrego a la situación sin estar tan atado a un resultado, porque ahora lo que me tengo que encontrar o me tengo que enfocar es en el proceso. ¿No crees que eso es complejo en este momento? Que tenemos que cambiar un montón de paradigmas y ver las cosas desde otra mirada que tal vez ni siquiera estábamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, es cambiar el paradigma de la fortaleza, ¿verdad? Ajá. De la valentía, del seguir adelante. Sí. Ahora que van a estrenar Mujer Maravilla nuevamente, entonces que nos han vendido unos estereotipos, ¿verdad? Que queremos ser súper hombres y súper mujeres, súper líderes, súper mamás, súper, todo súper. Claro. Y qué interesante el tema de la vulnerabilidad, que también se conecta con, bueno, cuando yo tengo una experiencia difícil, ¿qué hago ante esa experiencia difícil? Tenemos muy poca experiencia o es muy poco valorada socialmente los fracasos. Así es. Entonces, no, y aceptarlos en público. Mira, ahora yo he empezado a ver gente que lo acepta en público, pero qué difícil decir, mira, sí fracasé o mi empresa está muy mal o tengo problemas económicos. O sea, toda esta aceptación de que no soy la Mujer Maravilla. Qué difícil y qué complejo para muchos de nosotros. A mí me cuesta, yo te soy honesta, hablar de todos los problemas y todos los desafíos que hemos tenido en los últimos años y contarlo con la vulnerabilidad no deja de ser difícil, ¿no? Entonces también cuánto hemos aprendido a manejar los fracasos. Nos es muy difícil mirar fracaso, nos es muy difícil admitir cuando fracasamos, nos es muy difícil admitir un error, entonces siempre estamos dando excusas. Yo trabajo mucho con los líderes cuando cometen errores, los equipos, porque ¿cuál es la primera pregunta que viene? Y ayer lo conversaba con una persona. ¿Qué pasó? Así ¿Sí? es. ¿Qué pasó? Eso es lo primero que uno pregunta. Y ante la pregunta ¿qué pasó? ¿Qué crees que vas a encontrar? Es que la pregunta ¿qué pasó? Es ¿quién tiene la culpa? Exacto. Y cómo justificamos lo que sucedió. Exacto. No, pero yo no fui. No, pero es que fulano. No, pero es que no me dieron la información. No, pero es que a mí no me dijeron. ¿Sí? Claro. Lo que vamos a encontrar son puras respuestas de justificación y de culpable. Entonces, implica hasta empezar a pensar y a preguntar y a relacionarnos de forma diferente. ¿Cómo fue que llegaste hasta allí? ¿Qué sucedió para que ese fuese el resultado que obtuvimos? ¿Qué pasó en el proceso? Como tú decías, revisemos el proceso. Entonces, hay un montón de preguntas que no nos hacemos. Porque a la larga lo aprendemos desde chiquitos, porque siempre estamos en la escuela, que es o sacas buenas notas y triunfas, o sacas malas notas y sos un perdedor. O sea que estamos condicionados desde muy pequeños y posiblemente habría que cambiar toda una estructura educativa para que no estemos solamente pensando en ganar y en el éxito, porque al final, a la larga, y eso no es ni la felicidad. Uy, has entrado en un tema complicado. No, regresémonos a la resiliencia. Sí, mejor regresemos a la resiliencia y ese lo preparamos para un próximo, que es la felicidad. Entonces, sí es cierto que, bueno, cuando uno revisa personas resilientes, no son personas que la han tenido fácil, que han tenido fracasos, pero que son capaces de mirar los fracasos, ¿verdad? Aprender de ellos, aprender de sí mismos y volver a hacer algo diferente. Entonces, esa es una habilidad muy importante para ser resilientes. ¿Cómo manejo yo la incertidumbre de que no lo puedo controlar todo, ¿verdad? Y cómo manejo el fracaso. ¿Qué voy a hacer cuando las cosas no salgan tan bien como yo las tenía pautadas o cuando los resultados no son incluso los esperados de acuerdo a todo el esfuerzo y lo que tú decías, a todo lo que yo me aseguré e hice para que las cosas salieran de una determinada manera? No, y lo peor es que nosotros pensamos, como hablábamos al principio, tantos pensamientos y el
99% de esos pensamientos no se van a dar y somos catastróficos en los pensamientos, ¿verdad? Y entonces nosotros mismos nos empezamos a contar esas historias de que no lo hagas, de que vas a fracasar, de que pasa que si la gente te va a ver mal. Y la verdad que son historias de uno con uno mismo. Y como decir, la gente resiliente, y esto me recuerda a aquel libro famoso de Viktor Frankl, ¿te acordás? Que él hablaba mucho de un hombre que no la tuvo nada fácil, un hombre que estuvo en campos de concentración, pero a vos te encanta ese libro, ¿verdad? Definitivamente que siempre hago mención a lo que hacía Viktor Frankl y a cómo conectarse con pequeñas cosas que te dan fuerza, porque cuando tú estás metido allí, ¿verdad? En el ojo del huracán, cuando estás en una situación muy difícil, después que pasa, podemos hablar de todo esto, de cómo la toleraste, de qué hiciste, de cómo revisaste qué fue lo que pasó y cómo va a generar un aprendizaje. Pero también hay que pensar un poco cuando estás metido allí, o sea, cuando no has salido. Mi maestro de coaching hablaba de cuando estás en la barriga de la ballena, ahí donde todo está como oscuro y en mucho movimiento y todas las emociones mezcladas, ¿verdad? ¿Qué capacidad tenemos que tener de ser un poco más benevolentes con nosotros mismos, ser un poco más compasivos con nosotros mismos, reconocer, bueno, en esta situación estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y que se trata de creer un poco más en mí y de estar dispuesto a ver también lo que otros están haciendo, porque nos cuesta mucho ver lo positivo y lo que otros están haciendo cuando estamos metidos allí en la turbulencia y persistir, porque va a pasar. Lo que pasa es que nuestra percepción del tiempo, ¿verdad? Cuando estamos pasándola bien, se nos pasa rapidísimo y la gente dice el domingo en la noche, pero me faltó un día del fin de semana, pero ¿cómo puede ser, verdad? Claro. Y cuando tenemos dificultades, nos parece que el tiempo lo alargaron, lo estiraron, como que eso nunca va a terminar. Entonces, la perseverancia es una de las características también que necesitamos para ser resilientes, seguir trabajando, no perder la fuerza y me caigo y como al día siguiente puedo respirar, ver lo que sí estoy haciendo, ver como esos pequeños avances y ahora todas las nuevas maneras de trabajar en estos estilos de trabajo ágiles hablan como de pequeños avances, de cositas pequeñas. Entonces, ¿cómo ver esos pequeños avances y reconocerlos para tomar fuerza y seguir adelante? Y Viktor Frankl, de lo que se agarraba era de las cosas pequeñas, era de la persona que tenía al lado, era de con quién podía conversar. Decían que era hasta del atardecer, de aquella rendija donde podía ver el atardecer y decía, wow, o sea, viví un día más. Exacto. Y eso tal vez me conecta a mí un poco con el tema de que tenemos que ser más suaves con nosotros mismos, tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos. Yo creo que una persona resiliente tiene que ser compasiva con las cosas que hace, con las cosas que siente, porque si no somos compasivos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser compasivos con los demás, verdad? Y si siempre estamos nosotros pensando que le vamos a quedar mal a la gente, si al final a los que nos tenemos que quedar bien primero es a nosotros mismos. Y yo creo que esa parte de la resiliencia, que es la compasión ante las cosas que nos sucede y el entregarnos al momento, es importante porque al final las cosas se van resolviendo. ¿Cómo? Nadie sabe, ¿verdad? Pero todo va buscando el camino, como esa cabeza de agua busca su camino. Entonces lo importante es que cuando la soltés, no te destruya la casa y no te destruya las cosas, sino que vayas soltándola poquito a poco. Y aquí quiero volver a cómo iniciamos con el tema de los pensamientos. Yo tengo un dicho que a mí me ha servido en la vida, ¿no? Yo, pensamientos negativos, ante los pensamientos negativos, yo digo cancelado, transmutado, porque qué fácil es meternos en los pensamientos negativos y avisorar todas las amenazas y todo lo terrible que puede pasar. No digo que no veamos los riesgos, ¿verdad? Qué importante para un líder que pueda visionar, ver posibilidades y anticipar riesgos, por supuesto, porque si no, no nos protegeríamos.
pero hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio un solo día para ver y vayan contando cuántos pensamientos negativos tuve y cuántos pensamientos positivos tuve. Híjole, necesitaría esos como botoncitos que andan tocando la gente cuando cuentan gente. Cuando cuentan la entrada, entrada. Entonces, ese tema de los pensamientos positivos lo que nos va a abrir es la posibilidad, o sea, ver, bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ¿qué opción tengo? ¿Y con quién puedo hablar? ¿Y hacia dónde puedo ir? ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, a mí me ha resultado mucho el tema de trabajar con los pensamientos negativos y ver cómo los cancelo con uno positivo y que me ayude, porque la verdad que el negativo no te va a ayudar para nada. Si se va a convertir en realidad y no puedes hacer nada para evitarlo, como que no es mucho lo que puedes hacer. Y si no se va a convertir en realidad, entonces te estás preocupando excesivamente, ¿verdad? Y otra cosa importante que yo creo que tiene que ser una de las lecciones de la resiliencia es que el miedo se aprende y se desaprende. El ser humano nace con dos miedos fundamentales: el miedo a caerse y el miedo al ruido. Y aprendemos cómo manejar esos miedos hasta que llega un momento en que ya no le tenemos miedo a ese miedo. Todos los demás miedos que tenemos, todos son aprendidos. Y esto es importante. Aprendemos a tener miedo y así como los aprendemos, los tenemos que desaprender. No es que yo tengo este miedo y a mí esto me da pánico y no puedo trabajar. No, sí se puede. Sí se puede. Si sabemos que los aprendimos por una razón consciente o inconsciente, entonces tenemos esa puerta de salida donde entendemos que todos los miedos los podemos desaprender y tenemos que dejar de tenerle miedo a la vida también. Si la vida se vive sola, sabe cómo funcionar. Lo que pasa es que somos muy resistentes y no caemos, no le ayudamos tampoco a la vida muchas veces a que se desarrolle sola. Y ese tema del miedo, bueno, lógicamente, ¿verdad? A veces hay miedos lógicos, naturales, que nos protegen, más bien que nos ayudan, porque si yo fuera por el centro de una gran ciudad a las 12 de la noche y no estuviera pendiente de lo que está alrededor, posiblemente puedo tener algún problema. Entonces, claro que el miedo nos protege, pero el problema es que muchísimas veces el miedo se convierte en una gran ansiedad porque estamos anticipando un montón de cosas negativas que pueden ocurrir. Entonces, otro ejercicio importantísimo que es difícil, que no digo que sea fácil, es cómo vivir aquí y ahora. O sea, cómo vivir conectados más con el presente, porque vivir tan enfocado en el pasado muchísimas veces me ocasiona tristeza, me ocasiona sentimientos tal vez de cosas que he dejado sin resolver, que al final me afectan es hoy. Entonces tengo que hacer algo hoy con eso. Y vivir tan conectados con el futuro, entonces me genera una gran ansiedad, porque el futuro yo solamente lo puedo también vivir y resolver hoy. Es lo que yo puedo hacer hoy para construir ese futuro, que siempre va a tener una parte de incertidumbre, ¿verdad? Que no puedo controlarlo todo, pero es como vivir un paso a la vez y mucho más conectados con el aquí y el ahora. No, y una de las cosas que a mí me encanta, cuando te suceden cosas, no preguntes por qué, sino que ¿para qué? Y esto nos trae entonces ya casi a terminar esta conversación de hoy tan interesante, que yo creo que en temas de resiliencia hay todavía mucho, pero hablemos un poquito de las lecciones de la resiliencia. ¿Qué te parece? Las 7 lecciones. A mí me encantan estas 7 lecciones. Ya hemos ido avanzando en algunas, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema de, por ejemplo, un paso a la vez y enfocarnos en el aquí y el ahora, que lo acabamos de comentar. Cuando hablas de la vulnerabilidad, yo me iba directamente hacia una de las lecciones de la resiliencia, que es el pedir ayuda. Es imposible que nos planteemos pedir ayuda y cuánto nos cuesta pedir ayuda, ¿verdad? Porque nos sentimos menos que los demás, porque sentimos que no me las sé todas, porque se van a dar cuenta que yo no sé. Y ay, cuánta complicación nos hacemos en nuestra cabeza, y cuando pedimos ayuda hay un montón de gente dispuesta a ayudar. Por supuesto. Y uno se queda como,
wow, ¿y por qué esto no lo hice antes? Porque no me abría la vulnerabilidad Exacto. antes, claro. Entonces esa es otra de las lecciones de la resiliencia. La segunda lección que a mí me encanta es poner en palabras lo que sentimos, no actuar. Si lo ponemos en palabras, le perdemos el poder, el miedo, ¿verdad? Porque muchas veces el problema en nuestra cabeza es más grande que si lo verbalizamos. Así que pongan en palabras las cosas, no las conviertan en innombrables, porque esos son, como decían, los esqueletos que guardamos en el closet. Está muy buena esa metáfora. Otra de las lecciones de la resiliencia, que creo que la tocamos cuando hablamos de ser perseverantes y de volver a levantarnos, es ser como un porfiado, ¿verdad? Tal vez yo no tuve un buen día, tal vez tuve un muy mal día, ¿verdad? Y pensar, bueno, mañana va a ser otro día. O sea, ¿cómo es que mañana yo me voy a levantar y voy a continuar? Entonces, así nos caigamos, volver a levantarnos y volver a continuar adelante. Otra de las lecciones que me encanta a mí es el poder del amor. Cuando uno está enamorado, en amor, pues amas todas las cosas alrededor tuyas y ves las cosas desde una óptica diferente. Acuérdense cuando uno recién conoce a alguien y se enamora, que todo es maravilloso, que esa barba, que esos tatuajes, que esas cosas son divinas. Después que uno sale del amor, empieza a ver la verdad. Pero ¿por qué no tratar siempre de estar enamorado, verdad? En esa situación, y eso nos va a ayudar a aliviar, amar todo alrededor, las cosas que nos suceden, las buenas, las malas, poder tener esa actitud de amor ante la vida. Y esa actitud de amor, de alegría, de estar abierto, de estar dispuesto, es una actitud que me gustaría ya para cerrar comentar, que es esa percepción que las cosas son suficientemente buenas, incluso las que a veces no comprendemos, las que a veces no son difíciles de manejar. Gente que ha vivido situaciones realmente difíciles y complicadas, cuando pasa el tiempo, las vuelven a mirar y dicen, wow, o sea, esta situación me tenía que pasar a mí por esto y esto, tenía que vivir esta situación por esto, tenía que estar frente a esa persona difícil porque algo me tocaba aprender. Entonces, la vida no es perfecta, la vida es suficientemente buena, entonces, bueno, vivamos la vida con todo lo bueno que trae. Excelente, y tratemos de ser un poquito más resilientes o más vulnerables. Y los esperamos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias por escuchar y por estar aquí y ahora. Esto fue una producción de Emotions